Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 2 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por la palabra del Señor, no caminamos en tinieblas. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que sentimos en nuestra vida dulce como la miel. En Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice el Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, cuán importante es ustedes y yo alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, para que así se cumpla en nosotros el propósito que Dios tiene para ustedes y conmigo. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso, recibamos la palabra de Dios con humildad, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón. Recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, como nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos, le dijeron, ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren, depende de la hora que ustedes estén escuchando el Evangelio del día. Gracias por abrir vuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 5 y el versículo 10. Hoy la iglesia celebra a los ángeles custodios. En el versículo 1 del capítulo 18 de San Mateo nos dice el Evangelio de hoy: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Ellos están preocupados por ser el más importante, quieren saber qué hay que hacer para ser el más grande, el mayor, el más importante. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús lo que les enseña a ellos y a nosotros es
importantísimo. Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús llama a un niño que es indefenso. Ustedes recuerdan allá las bienaventuranzas, pueden leer de tarea Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 12. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos. Jesús nos da las 8 bienaventuranzas. Y en el Evangelio de hoy, a través de ese niño, el Señor nos muestra y nos dice que ustedes y yo tenemos que ser como Él, como los niños. Mientras los discípulos le preguntan, ¿quién es el más importante entre ellos? Jesús le toma a un niño y le dice a ellos: si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces es importante que cambien esa actitud, como ustedes y yo. Es importante que cambiemos esa actitud de orgullo, de altanería, de altivez, de creernos más que los demás, de creernos superiores a los demás, de ver a los demás con aires de inferioridad. En el corazón de Dios, todos somos iguales. El Señor nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 27. Seamos blancos, trigueños, morenos, altos, bajos, delgados o que tengamos unas libritas encima. Para Dios todos somos importantes. Y Dios nos mira con amor a todos, especialmente a los que obran la justicia, la verdad, la caridad. Para Dios no hay preferencias. Dios, en Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: para Dios no hay excepción de personas. Y el Señor, dice ya en el primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7, no mira las apariencias, sino mira nuestro corazón. El Señor sabe que dentro de nosotros tenemos orgullo, aires de altanería, que queremos ser más que los demás. ¿Por qué? Porque de pronto en el trabajo soy el manager, soy el jefe, entonces a los demás miro con aires de inferioridad. Porque en mi casa soy el hermano mayor, entonces a los demás miro con inferioridad. De pronto porque en la iglesia soy el coordinador, el líder de algún grupo, de algún movimiento, veo a los demás con aires de inferioridad. Y eso no tiene que ser así. El Señor nos dice que tenemos que volver a nacer como niños, guiados por el Espíritu Santo. En Juan 3:5 dice que hay que renacer del agua y del Espíritu para así ser como el Espíritu Santo. Juan 3:8 dice: el Espíritu Santo es como el viento que no sabe, que se escucha, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así ustedes y yo tenemos que nacer y renacer de nuevo a través de la palabra del Señor, a través de dejar que esa palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas 8:11, que esa palabra sea sembrada en nosotros y que nosotros la acojamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y la pongamos por obra. De esa manera podemos nosotros, iluminados y alimentados de la palabra del Señor, como dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 19, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado iluminar de la palabra del Señor. La palabra de Dios, dice en Jeremías 23:29, es como el martillo que golpea la peña. Tenemos que dejarnos que la palabra de Dios nos golpee, que nos sacuda, para dejándonos iluminar de ella, ustedes y yo, llegar a arrepentimiento, a darnos cuenta que estamos haciendo mal, en que estamos siendo tan orgullositos, y nos convertamos. Lo opuesto del orgullo es la humildad. Lo opuesto del orgullo es lo humilde. Entonces el Señor les dice: tienen que nacer, tienen que cambiar y tienen que ser como niños. Así pues, quien humille
a este niño es el... Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ellos estaban preguntando, ¿quién es el más importante? Y Dios les da un caramelito de chocolate. Dice, el que sea como este niño y el que se humille como este niño. Porque ellos querían ser el uno más que el otro, querían ser el más importante. En Mateo capítulo 20, versículo 28, vamos a escuchar cómo dice el Señor. Mateo capítulo 20. Versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por todos. Entonces el Señor Jesús dice, yo siendo Dios he venido a servirles. Así ha de ser entre ustedes, porque si vemos desde el versículo 20 en adelante, Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28, Santiago y Juan, la mamá de Santiago y Juan se había acercado al Señor para pedirles el primer puesto para sus hijos. El Señor les decía, entre ustedes no ha de ser así. Miren cómo dice, escuchen cómo dice el versículo 27, Mateo 20, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. El que quiera ser el más grande tiene que estar al servicio de los demás, no esperando que todos le sirvan, porque es el coordinador, porque es el líder, porque se cree más que los demás. No, eso no es correcto. En Mateo capítulo 23, versículo 12, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 12. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces, el Señor Jesucristo nos invita a que seamos humildes. Nos invita a la humildad, a la sencillez. El versículo 5, Mateo capítulo 18, versículo 5 dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. No tenemos que nunca despreciar a nadie. Y escuche cómo es el versículo 10. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ustedes y yo jamás debemos de despreciar a nadie, porque como se vea, porque de donde venga, porque en esa persona también está Jesucristo. Esa persona es también imagen de Jesucristo. Escuchen cómo dice San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 16. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, en la altanería. Atraídos más bien por lo humilde, no os complazcáis en vuestra propia sabiduría. Entonces dice el apóstol San Pablo que ustedes y yo tenemos que ser atraídos. ¿Por qué? Por lo humilde. Santiago 4:6 dice que Dios detesta a los soberbios y da su gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 5 en adelante,
el apóstol San Pedro nos invita y nos enseña que tenemos que ser siempre humildes. Y el Señor Jesucristo mismo, el Rey de Reyes, hoy nos enseña que tenemos que recibir a todos sin preferencia. Dice el Señor, el que recibe a uno de estos pequeños, de estos niños, a mí me recibe. Y guárdense de despreciarles, de menospreciarles a estos pequeños, porque sus ángeles en el cielo contemplan el rostro de Dios. Pidámosle al Señor que ustedes y yo seamos capaces de bajarnos de esa nube, de esa montaña de orgullo en el cual muchos vivimos. Muchos pueden decir, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa. Fácil. Para un examen para una persona, para ver si una persona es orgullosa o no, es fácil. Con amor fraterno, con capítulo y versículo, corrígele con amor. Mira, hermano, en esto estás equivocado. Y rápidamente se prenden, y se ponen a la defensiva. Se ve que no hay humildad. Se ve que el orgullo es lo que les domina. Que eso nunca nos pase a nosotros. El orgullo viene de Satanás. El orgullo es un pecado capital. El primer pecado capital. El orgullo viene de Satanás. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice que Satanás es quien es el papá de los orgullosos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que siempre seamos humildes, que como dice en Hebreos 3:7, si hoy escuchamos su voz, no seamos sordos a su voz. Si hoy escuchamos su palabra, no seamos sordos a su voz. Y que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, como dice en Colosenses 3:16, y que ustedes y yo perseveremos en la palabra de Dios, demos mucho fruto, y como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24, y que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.